voy a quitar mi cámara para que podamos concentrarnos en la presentación. Y mi presentación va a estar orientado en tres tiempos en los cuales podemos estar interactuando con la inteligencia artificial, ¿vale? El primer tiempo es una vez que ya hemos tenido un problema, ¿sí? Un problema, vamos a deducir ese problema como un incidente laboral. En este caso, un incidente con tiempo perdido, lo que normalmente le llamamos accidente. Luego, el segundo tiempo va a ser, ok, voy a pedirle ayuda a la inteligencia artificial desde ISOTools para que con su base de datos me diga cuáles han sido los peligros más significativos que tenemos en una operación como esta. Y finalmente, vamos a hacer una gestión de riesgos asociada a esos peligros significativos. Muy bien. Para ello, pues, primero que nada, pues, tenemos que ingresar a ISOTools. ISOTools tiene un entorno que le llamamos ESG Suite. Hoy vamos a utilizar la solución de HSE Tools específicamente. Está especializada en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Bien, y tiene una serie de aplicaciones que le dan respuesta a las necesidades de los usuarios. Entre ellas, por ejemplo, el primer tiempo que ya hemos conversado, pues tenemos la de análisis de accidente e incidente. Bien, la herramienta pues tiene una serie de fases por las cuales pasa un accidente e incidente. Aquí vamos a utilizar el análisis asistido por inteligencia artificial. Bien, entonces, ¿qué es lo que me ayuda esta herramienta? Pues yo voy a ir a crear observé una situación, en este caso un incidente, y le voy a empezar a decir a la herramienta los datos que yo estoy observando, ¿vale? En este caso lo estoy haciendo de una ubicación en Chile. Él por defecto ya tiene la fecha en la que ocurrió el suceso y comenzamos con la naturaleza del informe, ¿vale? En este caso, yo le voy a decir a la herramienta que es un incidente. Bien, el tipo de contratación del trabajador, en este caso ya él me da por defecto permanente, pero ya también podría ser por tiempo limitado. Bien. Acá el tiempo en el cargo, yo le podría decir, por ejemplo, 2 años. El lugar del accidente puede ser en un almacén a techo cubierto. La jornada del trabajo habitual es, por defecto, ya la herramienta empieza a darme datos de los que yo he cargado anteriormente. Estaba realizando su trabajo, su labor habitual. Vamos a decirle que sí. Describa la actividad que estaba realizando. Reparaciones con máquina de soldar exotérmica, por ejemplo. Esa es la actividad general. Aquí la descripción de eso, del suceso. Vamos a conversar con la herramienta. En horas de la mañana, el trabajador se dirigió al almacén con su equipo de trabajo y su equipo de protección personal, utilizando la máquina exotérmica ABC H13, pudo realizar las primeras reparaciones. Pero a horas del mediodía, cuando fue a recoger sus herramientas, tomó la máquina por la boquilla y tuvo una quemadura de tercer grado. Bien, ahí yo hice un relato de lo que ocurrió, no tuve que teclear nada, simplemente lo que le estoy entregando información de un testimonio. Esto incluso lo pude haber hecho una entrevista directa a su supervisor o a las personas que vieron el accidente. Este es un accidente con tiempo perdido, el tipo de lesión es una quemadura, la parte es la mano derecha, ¿vale?
En este caso, utilizó equipos de protección personal. Vamos a poner que utilizó guantes carnaza o tipo carnaza, ¿vale? La gravedad del incidente, vamos a poner que fue media. Hay agentes externos involucrados, no vamos a poner ningún agente externo. Toda esta información lo está pidiendo la herramienta, un análisis común y corriente, ¿no? Un formulario que podemos encontrar en cualquier organización cuando se está haciendo un análisis, ¿vale? Me está pidiendo evidencias para poder analizar la gravedad del asunto. Vamos a ponerle esta evidencia, ¿vale? Ahí está. Ese es el resultado del incidente. Le voy a dar a aceptar. Le estoy entregando la información a la herramienta y por supuesto, pues tengo muchas actividades que realizar durante el día. Vamos a poner el contexto que es una organización que tiene 1.200 empleados, los cuales trabajan en turnos rotativos y mi compañero de prevención de riesgos laborales está de vacaciones, ¿vale? Por lo tanto, para hacer un análisis de causa raíz necesito ayuda. Voy a pedirle una asistencia a la inteligencia artificial. Aquí está, análisis con inteligencia artificial. Él recoge todos los datos que yo le estoy entregando en la fase anterior y empieza a hacer el análisis y me va a arrojar una propuesta. Bien, recuerden que Nelson nos decía que la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es facilitar la toma de decisiones. La inteligencia artificial no va a hacer el trabajo por nosotros, sino que va a acelerar el trabajo. A continuación vamos a ver un análisis de 5 por qué. Fíjense, allí ya la inteligencia artificial realizó el análisis de 5 por qué, detallado de cada uno de los por qué, diciendo por último, dice, no se cuenta con un programa de capacitación establecido para los trabajadores contratados por tiempo limitado porque la empresa no considera prioritario destinar recursos para el desarrollo y capacitación, ya que considera que la permanencia de la empresa es temporal, ¿vale? Eso es, lo hizo con el 5 por qué, también lo hace con Ichikawa, llegando a conclusiones similares, ¿vale? Y nos sugiere un plan de acciones. Bueno, por ejemplo, establecer un comité de seguridad y calidad encargado de implementar las acciones propuestas, desarrollar y aprobar un programa de capacitación, todo el plan de acciones. Todo esto, fíjense que si vemos el trabajo realizado, solamente con tipearlo, suponiendo que sea muy eficiente, no lo voy a hacer a la velocidad de lo que hizo la inteligencia artificial. Aquí le voy a dar a aceptar y pues ya es una condición en la cual yo ya hice un análisis, posteriormente me corresponde tomar decisiones si es que voy a utilizar ese análisis o lo voy a hacer por mi propia cuenta. Bien, ahora ese es el después, lo que ocurrió un después de un accidente. Ahora vamos a ver cómo nos puede ayudar la herramienta o la inteligencia artificial en ISOTools para poder anticiparnos a estas situaciones indeseables. Bien, tenemos un asistente por inteligencia artificial, el cual yo voy a conversar con la inteligencia artificial. Le voy a entregar información. Dime cuáles son los riesgos de seguridad y salud en el trabajo más significativos que tienen los soldadores con máquinas exotérmicas cuya experiencia es más de 5 años y que están operando en almacenes a techo cerrado donde se encuentran cilindros de gas licuado de petróleo llenos y vacíos. ¿Mm? Ahí yo le estoy entregando la información a la inteligencia artificial y esta lo que me va a dar es un resultado. Vamos a mirar el resultado. ¿Vale? Enviar. Vamos a esperar, que creo que aquí creo un error. Un momento, vuelvo a porque no está haciendo la asistencia. Voy a ver acá, ahora. Entonces,
Habíamos dicho que tenemos, perdón. Voy a sacarlo de nuevo porque me está tomando todo el texto. Dame los riesgos más significativos de un soldador con máquina exotérmica cuya experiencia es de 5 años y que opera en un almacén con techo cerrado donde se guardan cilindros de gas licuado de petróleo llenos y vacíos. ¿Vale? Enviar, ahora sí. Me está haciendo el análisis. Esperemos a ver qué resultado nos arroja la herramienta. Ahí está. Bien, entonces me dice, pues bueno, con estas características, algunos de los riesgos más significativos es, por ejemplo, la explosión o incendio por la presencia de cilindros de gas licuado de petróleo. De una vez me está dando una sugerencia de cuál es el que más percibe. Luego está la inhalación de gases peligrosos, está la exposición a sustancias tóxicas, ¿vale? Tienen que tomar en cuenta que evidentemente la herramienta está percibiendo que ya se están tomando acciones por las quemaduras y no la está tomando como prioridad porque normalmente cuando ocurre, y esto es un comportamiento normal dentro de las organizaciones, cuando ocurren este tipo de situaciones, pues nos ponemos en alerta y esa termina siendo esa causa del incidente, termina siendo ya de prioridad secundaria y empiezan a haber otras, unas nuevas. Y la herramienta me está dando esa, esa opción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner inhalación a gases peligrosos, uno de los que voy a tomar para poder hacer una gestión de riesgo, ¿vale? La segunda que sale allí. Y para la gestión de riesgo, pues lo que cuenta ISO Tools es primero que nada una herramienta de gestión de riesgo que ya la hemos visto seguramente en otras ocasiones. Esta herramienta de gestión de riesgo lo que hace es tratar de ayudar, asistir a las organizaciones a poder encontrar cuáles son los riesgos más significativos de su operación, ¿vale? Para ello, pues vamos a entrar a una solución de gestión de riesgo. En este caso, hay diferentes formas de verlo. Vamos a verlo como un ciclo de vida, en este caso como un proceso, ¿vale? El proceso de gestión de riesgo, ¿vale? Donde nos encontramos con unas diferentes fases. Están las fases de identificación del área o la actividad, la evaluación de riesgo inicial, los controles administrativos y la evaluación de riesgo residual, la cual nos va a permitir por las diferentes áreas identificar cuál es el nivel de riesgo o el perfil de la organización. Una pregunta que se puede hacer directamente a ISOTOOL es, por ejemplo, cuál es mi perfil de riesgo actual, ¿vale? En este caso, el perfil de riesgo es aceptable, tomando en cuenta que teníamos riesgos altos y moderados al inicio y un conjunto de acciones que están descritas por acá son las que me permiten hacer esta comparación. El sistema nos permite identificar el área, cuáles son los peligros, si son actividades rutinarias de emergencia o no rutinarias, todo lo que es la caracterización. Yo ya esa carga la hice previamente y en aras del tiempo voy a ir directamente a lo que nos ocupa hoy, que es precisamente el utilizar la inteligencia artificial para la identificación y análisis de los riesgos, ¿vale? Voy a añadir un nuevo riesgo, ¿vale? Ese nuevo riesgo se lo voy a atribuir al área de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en la devolución de productos, en lo que es trabajos de piso, los peligros que hemos observado anteriormente, y pues una serie de datos que me está pidiendo la herramienta para poder caracterizar o para poder registrar registrar este nuevo riesgo. Vale, voy a hacerlo aquí con comunicación interna.
¿vale? Estoy entregándole todos los datos previos. Estos son datos preestablecidos dentro del sistema para poder hacer un diagnóstico y poder utilizar los datos de entrada de la inteligencia artificial, ¿vale? Aquí vamos a poner lo que son, este debería ser aquí, control de almacén, programa de actividad de control de almacén, que es el que nos ocupa el día de hoy, ¿vale? Toda esta información previa, pues no me voy a detener mucho a hacerla porque al final es para que podamos observar que podemos entregarle datos al sistema, ¿vale? En este caso, el evento va a ser una soldadura exotérmica cuyo impacto puede ser, bueno, vamos a poner el nuevo peligro, ¿vale? Inhalación de gases peligrosos. El efecto, en este caso, es daño a la salud de los trabajadores. El activo afectado, en este caso vamos a poner soldador con 5 años de experiencia, ¿vale? Y un riesgo que es el que nos va a permitir a nosotros poder determinar y que la herramienta nos dé un análisis completo de riesgo. En este caso, estamos hablando de riesgos de salud, de seguridad y salud en el trabajo. Porque me lo puede poner también como riesgo operativo. Bien. Acá, pues yo le pido que haga el análisis por asistencia. Ya voy a hacerlo desde el expediente. Vamos a mirarlo específicamente acá. Aceptar. ¿Vale? Yo voy a hacer la identificación de riesgo desde su ubicación actual. En este caso, estamos hablando de... A ver, voy a guardar para que lo tome. Manejo inadecuado, sobreesfuerzo. El registro tiene en operación, manejo, intoxicación. Vamos a ver, en este caso, vamos a tomar este. No, este. Acá está. ¿Vale? Voy a ir, perdón, tengo varios registros que están ahora mismo operándolos. En este caso tendría que ser uno de estos, intoxicación, biomecánicos, estos que están acá. A ver. Sí, ahí están. Voy directamente al expediente, bien, donde tengo la información. Acá este expediente lo tengo en el proceso. Abrir acá. Entonces habíamos dicho que habíamos dado el evento de soldadura exotérmica. Habíamos dicho inhalación. El efecto es deterioro de la salud. El activo es un soldador de 5 años y el riesgo es intoxicación. Pedimos el análisis a la inteligencia artificial. ¿Vale? Esperemos que haga el análisis completo. ¿Vale? Aquí estamos ubicados en el tiempo antes de que ocurra un nuevo incidente en esa área, tomando en cuenta de que ya es crítico. Y fíjense como aquí ya me da un análisis potencial. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir dado los datos de que este es el riesgo más significativo?
dice, no se considera prioridad y no se ha evaluado el impacto por la falta de capacitación en la calidad de esta operación. Y realizar un seguimiento y evaluación periódica del programa de limpieza y establecer un responsable del programa de limpieza es uno de los elementos que me está pidiendo como control. Bien, yo voy a copiar este, le voy a dar a aceptar para que lo cargue. Ya ahí está cargada la información. Bien, le damos cerrar acá y lo que me permite ahora el sistema es crear unos controles, ¿vale? Esos controles están asociados al riesgo que acabamos de incorporar, que es este que está acá. Le voy a decir, bueno, que si hay controles administrativos, EPP, procedimientos y señalización, voy a decirle que sí a todo esto para que el sistema haga un cálculo del nivel de riesgo actual. Le voy a dar guardar y él, en este caso, me está dando de que el control es fuerte. Bien, eso me va a permitir a mí crear o asociar al sistema nuevos planes de acción, ¿vale? Para fortalecer esa actividad. Bien, para poder fortalecer esa actividad, pues voy a hacerlo desde desde el riesgo inherente, ¿vale? Para seguir bajando el nivel de riesgo residual, ¿vale? En el que estamos trabajando actualmente es este que está acá, ¿vale? Recuerden que yo ya me copié parte de las actividades que traía el sistema, ¿vale? Voy a crear uno, en este caso para Chile, un control nuevo. No hay un tercero afectado, por lo tanto no hace falta que lo refiera. Tenemos si existen, no sé, dependencias regionales, aquí yo puedo incorporar las regiones en las cuales estoy incorporando este control. En este caso vamos a ponerla como una medida de tratamiento de riesgo. El origen del plan puede ser, por ejemplo, un autodiagnóstico, ¿vale? Y el objetivo del plan de acción es mitigar los riesgos de inhalación de sustancias tóxicas. Bien, que fue el que me dio la inteligencia artificial como el más significativo. Ahí estoy creando el plan de acciones. Bien, esperemos que se cree ese plan de acciones. ¿Vale? Entonces tenemos ese plan de acciones definido en esta etapa de evaluación del riesgo, ¿vale? Y ese lo que me va a dar es un control relacionado con ese plan de acciones. Voy a ir ahora a definir las tareas específicas de este. Voy a añadir la tarea. Esta acción me la copié desde hace un rato, cuando empezamos a hacer el análisis. Me la copié de la sugerencia de la inteligencia artificial. Ahí está el plan de acciones, el cual inicia hoy y puedo darme, por ejemplo, un mes para poder ejecutarlo. ¿Vale? Estamos a 12 de octubre, entonces vamos a ponerlo al 13 de noviembre. Bien, y el responsable, aquí vamos a poner a un responsable. Esto va a hablar de la dotación de la empresa, Juan, ¿vale? Le doy a aceptar. En este caso, esa acción ya está cargada, solamente que por lógica del sistema yo tengo que darle aquí guardar para que lo adquiera, ¿vale? Estamos hablando de esta parte de intoxicación y aquí está el plan de acción pendiente asignado a Juan y él envía un correo electrónico de este tipo. Voy a ponerle una notificación, por ejemplo, puede ser un registro de este tipo, una notificación de atención a la salud, ¿vale? Voy a abrir el reporte y este tipo de reportes los hace el sistema
a solicitud del usuario que, que esté asignado como responsable para que pueda saber el contexto en el cual va a tomar el plan de acciones y en consecuencia pues pueda ejecutar este plan de acciones correctamente. Para ejecutar el plan de acciones simplemente le da aquí al ojito, él lo lleva al plan de acciones, le dice que voy a realizar un seguimiento. Aquí le digo, por ejemplo, ejecutado, le envío evidencias del plan de acciones, ¿vale? Podemos poner que esa evidencia sea, vamos a poner una evidencia acá, que sea, por ejemplo, que sea visible y le vamos a dar cerrado, ¿vale? Toda esta secuencia que estamos viendo acá es la implementación de un control a consecuencia de un control que me está sugiriendo una inteligencia artificial para mitigar un riesgo específico que se encuentra en esta área. Cuando vamos a inspeccionar el riesgo asociado a intoxicación, entonces nosotros lo que nos tenemos que referir a ese riesgo que está aquí, y miren cómo el sistema ya hizo toda el cálculo del nivel de riesgo que se encuentra originalmente, cuáles son los controles, el estado de los controles y el riesgo residual, en este caso insignificante, porque le estoy dando evidencias de la ejecución de ese control. Bien, aquí está el plan de acciones que nos refirió, que ejecutamos actualmente y el cálculo a riesgo aceptable. Si yo veo esto en mi perfil de riesgo, ¿vale? Vuelvo acá al perfil de riesgo, pues mantengo mis riesgos residuales aceptables a pesar de que los niveles de riesgo inherente aumentaron. Bien, entonces, lecciones aprendidas con la inteligencia artificial. La primera es que nos facilita mucho lo que es el análisis de causas de situaciones ya pasadas, nos permite identificar los riesgos más significativos por una conversación franca y directa con la herramienta y nos permite gestionar esos riesgos en una herramienta como ISO Tools para poder dejar evidencia de la ejecución de los controles y evidencia de que hicimos un adecuado y sustancial análisis de riesgos tanto inherentes como residuales con la eficacia de sus controles y por supuesto, bueno, los soportes de haber realizado toda esta actividad. Fíjense, en un tiempo récord de apenas 40 minutos hicimos todo ese análisis, lo cual va a multiplicar las capacidades de las organizaciones actualmente utilizando una herramienta como ISO Tools asistida por inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas. Con mucho gusto la estaremos atendiendo.